¿Cuál es la diferencia entre una religión, una secta y una ideología política? Les explico. Una religión es fundada por un avatar, un enviado, un mesías o un salvador. En cambio, una secta o una ideología política puede ser fundada por cualquier hijo de vecino. Existen 7 religiones troncales y son las siguientes: el hinduismo fundado por Krishna, el budismo fundado por Siddhartha Gautama, el Buda, el taoísmo fundado por Lao Tse, el confucianismo fundado por Confucio, el islam fundado por Mahoma, el judaísmo fundado por Moisés y el cristianismo fundado por Jesucristo. Una secta, en cambio, es la que deriva de una religión troncal. Por ejemplo, la Iglesia Católica es una secta que deriva del cristianismo. Y dentro de la Iglesia Católica hay otras agrupaciones religiosas que han derivado de ahí mismo de la Iglesia Católica, pero ya no se les llama sectas, se les llama ideologías políticas o filosofías de mala clase. También tenemos a los protestantes, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, adventistas, Nueva Generación Internacional, etc. Pues también son llamados ideologías políticas o filosofías de mala clase. Miren, este libro lo escribió Pedro Uspensky, un filósofo ruso. Él fue el que llamó filosofías de mala clase o ideologías políticas a esas agrupaciones que acabo de mencionar ahora, lo último, que derivan pues de la Iglesia Católica, ¿verdad? De Martín Lutero, etcétera, ¿no? Entonces, Pedro Uspensky así les llama. Pedro Uspensky fue un gran psicólogo, un gran filósofo ruso, es un místico, ¿verdad? Entonces, él escribió este tratado de lógica superior. Es el tercer tratado de lógica después del tratado de lógica de Aristóteles y el tratado de lógica de Francis Bacon. Ok, entonces, ¿por qué se les llama a estas agrupaciones religiosas filosofías de mala clase o ideologías políticas? Porque tienen una tendencia, un sesgo, una desviación, una orientación, una inclinación hacia algo específico. Por ejemplo, los pentecostales fueron fundados por la CIA en los años 50 del siglo pasado para socavar el cristianismo católico en América Latina y en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, por eso se llaman ideologías políticas o filosofías de mala clase. O por ejemplo los jesuitas o la Compañía de Jesús, que fueron fundados por Ignacio de Loyola para combatir a los gnósticos, para matar a los protestantes en el siglo XV, ¿verdad? La Iglesia Católica dijo que los jesuitas eran una agrupación o una organización espiritual, pero en realidad no eran eso. Napoleón Bonaparte dijo que Ignacio de Loyola era un militar que dirigía una organización militar, ¿verdad? Entonces, a Ignacio de Loyola lo canonizaron y actualmente salen medallas religiosas con la imagen de Ignacio de Loyola o escapularios con la imagen de Ignacio de Loyola, ¿verdad? Entonces, no son religiones, no son sectas, son ideologías políticas o filosofías de mala clase. Entonces, dentro de la Iglesia Católica ya dijimos que están los jesuitas, está el Opus Dei, que fue fundado por José María Escrivá del Balaguer, que también lo canonizó la Iglesia Católica, pero no fue santo en realidad, y le dicen San José María Escrivá. El Opus Dei es una ideología o una falsa filosofía que pues son radicales, son fanáticos, son una mafia, tienen mucho poder en España, son los dueños de la Universidad de Navarra. En otros tiempos tenían más poder, ¿verdad? En los años 90, 80 tenían más poder. Le hacían los discursos al Papa Juan Pablo II. Están los legionarios de Cristo ahí mismo dentro de la Iglesia Católica, que fueron fundados por el sacerdote Marcial Maciel, el sacerdote mexicano que abusó de más de 200 niños, tuvo 2 esposas, 2 mujeres, tuvo hijos, abusó de sus hijos, ¿sí? Fue protegido y solapado por Juan Pablo II de todas sus, todas sus atrocidades que hizo con los niños, ¿verdad? Están los caballeros de Colón también ahí en la Iglesia Católica. Bueno, ahora pues vamos a explicar por qué no son religiones. Una religión verdadera debe tener una liturgia, debe tener un credo, debe tener una Biblia y 10 mandamientos.
Si una religión no tiene eso, bueno, que se diga religión, porque en este caso, estas ideologías o estas filosofías se dicen religiones, pero no son religiones. En realidad no son religiones y además rechazan lo que dijo Jesucristo, bueno, lo que vivió Jesucristo, las cosas que hizo Jesucristo, las rechazan, ¿sí? Se presentan con una imagen cristiana, se presentan como cristianos, porque de hecho los mormones no son cristianos, porque usan otro libro que no es la Biblia, ¿sí? Todas estas ideologías que vienen de Estados Unidos vienen hablando del Antiguo Testamento, que vienen predicando el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la Biblia de los judíos. En la Biblia de nosotros hay dos Biblias, está el Antiguo Testamento, es la Biblia judía, el Nuevo Testamento es la Biblia cristiana. Entonces, los judíos odian a Cristo, ellos mandaron a matar a Cristo con Pilatos, con los romanos, y ellos en su Biblia no traen el Nuevo Testamento. En cambio, nosotros en nuestra Biblia traemos la Biblia de ellos. Ellos a nosotros nos llaman antisemitas porque todo el que esté contra ellos es antisemita. Entonces, ¿por qué? Porque ellos odian a Cristo y Jesucristo les dijo, generación de víboras, hipócritas, ustedes tienen como padre al diablo porque me quieren matar a mí. Si fueran hijos de Abraham o de Dios, hicieran las cosas de Dios y de Abraham. Entonces, desde luego que nosotros los occidentales, como somos cristianos y somos estudiantes de la doctrina de Jesucristo, pues automáticamente somos antisemitas porque ellos odian al Cristo, ¿verdad? Y el Cristo les dijo que eran generación de víboras. Entonces, ellos odian al Cristo. Entonces ellos, los judíos, junto con los falsos masones y los Illuminatis, fabrican ideologías con un sesgo para venir a socavar otras religiones, a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque los judíos quieren imponer en el mundo su religión, la religión de Moisés, ¿sí? El judaísmo, y la gente no se da cuenta. Entonces yo les decía que rechazan muchas cosas que hizo Jesucristo, que vivió Jesucristo. Por ejemplo, los adventistas, los testigos de Jehová, son un ejemplo, ¿no? Rechazan muchas cosas que Jesucristo hizo. Por ejemplo, los adventistas no aceptan o rechazan que Jesucristo haya mandado al paraíso al buen ladrón, eso lo niegan. O la estrella de Belén que guiaba a los magos que vinieron de Persia, eso también lo niegan los testigos de Jehová. Niegan la asunción de la Virgen María. Entonces, en realidad, ahí te das cuenta que no son cristianos, pues en realidad no son cristianos porque rechazan o no aceptan las vivencias de Jesucristo, o lo que Cristo vivió cuando niño, cuando grande, cuando mandó al ladrón al paraíso, etc. Son mentirosos, ¿sí? Y además no practican la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Son egoístas, no practican la filantropía, el altruismo. Jesucristo nos invitó, nos llamó a practicar la filantropía, el amor al prójimo, ayudar al menesteroso, al caído, al débil, al menesteroso, al indigente. Se dice que en Sodoma y Gomorra las autoridades tenían prohibido al pueblo ayudar al forastero, al que venía de afuera, al mendigo, al pobre. Entonces, esa gente de Sodoma era egoísta, se creían autosuficientes, eran orgullosos, tenían mucho dinero y tenían alimentos, tenían de todo, no trabajaban porque tenían abundancia de todo, porque pues la gente que no es religiosa, que no le dedica tiempo a Dios, pues se dedica todo el tiempo a trabajar y lógico que va a tener dinero, pues sí, se dedican a lo material, ¿verdad? Son como Judas que vende a Dios por 30 monedas de plata, o sea, les interesa solamente el dinero. Recuerden que Judas Iscariote es el demonio del deseo, ¿sí? O sea, entonces la gente sigue los pasos de Judas Iscariote, el demonio del deseo, del mundo material, ¿verdad? Entonces, así sucedía en Gomorra. Prohibían al pueblo ayudar a los pobres, y es lo que hacen hoy estas ideologías políticas, estas agrupaciones religiosas. No ayudan a los mendigos, a los pobres, y mucha gente no sabe esto, ¿verdad? Y si se los dices a ellos, a esos religiosos, pseudo religiosos, no lo aceptan, lo niegan, ¿verdad? Entonces son lobos disfrazados con piel de oveja, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de los pentecostales, como les decía, que fueron
fueron manufacturados por la CIA en los años 50 del siglo pasado para socavar el cristianismo católico en América, que en los años 50 estaba muy fuerte el catolicismo aquí en América. En Europa ya no, porque pues la Iglesia Católica tiene muchas décadas que ya perdió feligreses en Europa, porque en Europa la gente es más intelectual, más atea desde hace mucho tiempo. Pues allá en el viejo mundo ya la gente se dedicó a otras cosas, al intelectualismo. Por ejemplo, los franceses tienen como dios a la diosa razón, ¿verdad? En Inglaterra o en Londres la gente no llega a las iglesias las han convertido en cafeterías, en discotecas, en café internet, en negocios, ¿sí? Para el materialismo, ¿sí? Porque pues ya nadie llega ahí y pues para sacarle provecho al inmueble pues las rentan o ponen un negocio, ¿verdad? Entonces las personas que llegan a los templos, las personas que llegan a algunos templos que todavía funcionan, son personas latinoamericanas que viven allá en Europa, porque los latinoamericanos pues somos más religiosos, más espirituales, más místicos, más emocionales, ¿verdad? Entonces son ideologías porque tienen un sesgo, una tendencia, ¿verdad? Una orientación hacia algo, como una conspiración, ¿verdad? Entonces a los mormones se les ha relacionado con la CIA, se les ha acusado de trabajar para la CIA como agentes encubiertos de la CIA, se les acusó de haber participado en el golpe de Estado que se le dio a Salvador Allende en los años 70. Los mormones no son cristianos porque utilizan otro libro que no es la Biblia. Sin embargo, ellos se presentan como cristianos. Tienen una base de datos genealógica, no les basta con afiliar a una persona, sino también le piden el nombre de su hermano, de su hermana, de sus papás, etc. La arqueología no ha encontrado vestigios acerca de lo que ellos dicen en sus libros, sobre las tablas que le fueron dadas a José Smith por el Ángel Moronis. Se ha analizado su libro y se ha detectado que se fusilaron la Biblia del rey Jacobo. El rey Jacobo fue un rey de Inglaterra allá por el siglo VII después de Cristo. La Biblia del rey Jacobo fue una Biblia buena, bien elaborada, con un lenguaje poético, ¿sí? Y últimamente los gays de Estados Unidos se basaron en la Biblia del rey Jacobo para elaborar la Biblia gay. Entonces, los testigos de Jehová derivan de los adventistas. Los adventistas estaban fusionados con los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová se independizaron y se llamaron la Torre del Vigía o la Watchtower. Fueron fundados por por Charles Taze Russell. Los testigos de Jehová, Charles Taze Russell fue un muchacho que solamente tuvo estudios de secundaria y le dio por elaborar una Biblia, una religión, crear una religión, más bien una ideología, ¿no? Que se llamó la Torre del Vigía. Entonces, de Charles Taze Russell no sabía latín ni griego, fue acusado de fraude, de hecho lo metieron a la cárcel y le pidieron que demostrara si sabía griego y latín y ni siquiera pudo reconocer el alfabeto griego, ¿sí? Entonces, para elaborar una Biblia o para traducir una Biblia, hacer una nueva Biblia, se requiere saber latín y griego, porque pues recuerden que la primera Biblia fue traducida al griego, después al latín, y los evangelios de Cristo fueron escritos originalmente en griego, ¿sí? Entonces es necesario saber latín y griego, así como Jerónimo de Estridón, ¿sí? El que elaboró la Vulgata latina a partir de la Septuaginta. Entonces
La Biblia de los Testigos de Jehová está adulterada, muy adulterada. Ellos adaptaron las escrituras antiguas a sus deseos personales, a sus intereses personales. Incluyeron el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento. El nombre de Jehová no debe estar en el Nuevo Testamento porque Jesucristo nunca mencionó el nombre de Jehová. Jesucristo siempre se refirió a Dios con el nombre del Padre. Dijo, yo y el Padre somos uno, y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. En los tiempos en que predicó Jesucristo, el nombre de Jehová no existía, porque el nombre de Jehová es un nombre sintético y elaborado en el siglo 8 después de Cristo por los judíos masoretas a partir del nombre de Dios en hebreo, Yod-He-Vau-He. Latinizaron el nombre de Dios en hebreo, le agregaron letras latinas y consonantes latinas y vocales latinas al nombre de Yod-He-Vau-He, y de ahí derivó el nombre de Jehová. Sí, entonces el nombre de Jehová no tiene fonética hebrea ni escritura hebrea, ¿verdad? Entonces, Jehová tampoco es el Dios supremo. Jehová es un arcángel, o es un Dios subordinado, porque Jesucristo nunca dijo Jehová. Jesucristo siempre invocó a Dios con el nombre del Padre, con el nombre del Padre. Recuerden que el Padre Nuestro es una oración aportada por Jesucristo, y el Padre Nuestro comienza diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Así debemos nosotros invocar a Dios, Padre, Padre mío, Dios mío, así. Entonces, en la elaboración de la Biblia de los Testigos de Jehová participó un espiritista que se llamaba Johannes Greber. Igual la Biblia latinoamericana está adulterada, está mal elaborada. Es una Biblia no recomendable con la de los Testigos de Jehová. Ambas Biblias no pertenecen a la Sociedad Bíblica Internacional. Así es. Entonces, la Biblia estándar que la mayoría de la gente, o la que más se apega, es... la que más se apega a las escrituras antiguas, pues es la Reina Valera, aunque todas las Biblias están adulteradas, tienen defectos, tienen malas traducciones. Entonces, los adventistas o sabáticos, pues son los mismos fariseos que mataron a Cristo hace 2000 años, porque siguen predicando la ley y el sábado. Recuerden que Jesucristo le rompió los esquemas a los fariseos de aquel tiempo. Les dijo que el sábado fue hecho por el hombre y no el hombre fue hecho por el sábado, ¿verdad? Entonces, Jesucristo trabajaba los sábados, y los fariseos se enojaban con él porque no cumplía con la ley. Jesucristo era rebelde, no acataba reglas, porque así son los gnósticos. Jesucristo era gnóstico. Jesucristo aprendió el gnosticismo con los esenios. Los esenios eran un grupo de judíos que se apartaron de la sociedad y se fueron a vivir al desierto. Crearon un monasterio, tenían pilas bautismales. Jesucristo estudió con ellos desde niño, ahí aprendió el gnosticismo. Los esenios practicaron un cristianismo antes del cristianismo. Como les decía al principio, el cristianismo siempre ha existido. Son los valores, son los principios eternos, ecuménicos, universales, que siempre han existido, ¿verdad? Jesucristo solo vino a confirmar, a subrayar lo que ya estaba dicho y agregarle, ¿verdad? Entonces, la madre de Jesucristo también estudió con los esenios. Pablo de Tarso, Juan el Bautista, los esenios tenían pilas bautismales, ellos practicaban el bautismo. Juan el Bautista aprendió a bautizar con ellos. Juan bautizó a Jesús en el río Jordán. Vestían de blanco los esenios y llevaron a Jesús a bautizarlo vestido de blanco. Entonces, los adventistas, los testigos de Jehová y los mormones hacen proselitismo religioso casa por casa, como si fueran un partido político. Andan afligidos buscando gente. Otras religiones no hacen eso. El budismo, por ejemplo, no hace eso. Ahí es donde se ve que son una tendencia, una filosofía de mala clase, una ideología, porque tienen un sesgo, tienen una desviación, tienen una tendencia. No son religiones, porque no manejan una liturgia, no manejan una Biblia, no manejan un credo. O sea, ellos se basan en la Biblia, la Reina Valera de Casiodoro de Reina, pero ellos deberían tener su Biblia, deberían de tener su credo, su liturgia, ¿verdad? Porque
Si no tienen liturgia no es religión, porque las verdaderas religiones auténticas, puras, que existieron en el pasado, que se le llamaban religiones mistéricas, allá en Eleusis, Grecia, en Memphis, Egipto, en Persia, con los zoroastrianos, ¿sí? La religión de Ahura Mazda, ¿sí? Ellos eran litúrgicos, los egipcios eran litúrgicos, ¿sí? De ahí de los egipcios vienen todos los rituales de la Iglesia Católica que los practica mal, ¿sí? El origen de estos rituales egipcios se pierde en la noche de los tiempos, ¿sí? Esos rituales, o los rituales como la Eucaristía, bajaron del cielo, no tienen un origen terrenal. Miren, por ejemplo, aquí tenemos a la Virgen más antigua, que es Isis, a quien ningún mortal ha levantado el velo, dicen esos egipcios, y aquí tenemos a la Virgen María. Ambas tienen al niño en sus brazos. Isis tiene a Horus en sus brazos y María a Jesús en sus brazos, ¿sí? Es un arquetipo gnóstico universal. Estos son arquetipos eternos, ¿sí? No pertenecen a ninguna religión. Estos arquetipos siempre han existido, vienen desde la Atlántida, ¿sí? Porque nosotros somos herederos de la religión y cultura de los atlantes, y los atlantes heredaron la religión y la cultura de los lemures, el continente de Adán y Eva, y así. Entonces, se me olvidaba decirles que el fundador de los Testigos de Jehová, Charles T. Russell, era masón. En sus oficinas tenía el sol al lado de los egipcios, ¿sí? En este libro que se llama El Plan Divino de las Edades, puso en la portada el sol al lado, y le preguntan que si por qué pone el sol al lado de los egipcios aquí en su libro, porque este es un símbolo masón. Entonces él contesta que porque está en la Biblia, y efectivamente sí está en la Biblia. Miren cómo dice: mas a vosotros los que tenéis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Malaquías 4.2, ahí lo dice, Malaquías 4.2 habla del sol al lado de los egipcios. Por eso les decía que, en otro video les decía que, que el Antiguo Testamento está influenciado por la religión egipcia, ¿sí? Los salmos, los proverbios. ¿Por qué? Porque pues recuerden que Moisés estuvo en Egipto con su pueblo esclavizado. Moisés nació en Egipto, creció en Egipto, se educó en Egipto y aprendió la religión, la doctrina de los egipcios, ¿sí? El bautismo que hace la Iglesia Católica viene de los judíos, y los judíos estuvieron pues con Moisés en Egipto, ¿verdad? El cirio, la vela o el candelabro viene de los egipcios, de los egipcios y de los judíos. El tirar el agua con el hísopo, el agua bendita a los feligreses, también viene de Egipto, de los egipcios. La confesión viene de los egipcios. El Antiguo Testamento está impregnado de la religión egipcia, ¿sí? No podemos negarlo, ¿sí? Hay que analizar, hay que estudiar. Igual, lo mismo sucede con el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento está la filosofía griega. Entró al Nuevo Testamento de la Biblia la filosofía griega a través del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era gnóstico, ¿sí? Y el apóstol Pablo viajó por muchos lugares del mundo, entre ellos Grecia, estuvo en Grecia. A través de Pablo entró la filosofía de Platón, por ejemplo, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entró a la Biblia. La Trinidad viene de Platón y entró a la Biblia, al Nuevo Testamento, por medio del apóstol Pablo. La resurrección del alma o la inmortalidad del alma viene también de los griegos, de Platón. Platón habla de eso, y Pablo habla de la inmortalidad del alma. Pablo habla de la templanza, del dominio de nuestras pasiones, pues eso también viene de los estoicos. Los estoicos eran griegos. Los estoicos fueron Zenón, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, ¿verdad? Pablo de Tarso estuvo en Grecia predicando el cristianismo en el Areópago con el consejo de sabios griegos, ¿verdad? Así le decían a ese consejo de sabios griegos, el Areópago.
Recuerdan que está en la Biblia ese pasaje en un título, en un capítulo que dice Pablo en Atenas. Eh, eh, lo escucharon los epicúreos y los estoicos y decían, ¿de qué habla este palabrero? Se está predicando nuevos dioses, lo mismo que le decían a Sócrates, ¿no? Que estaba introduciendo nuevos dioses a Grecia, porque Sócrates decía que tenía un daimón que le hablaba, que le revelaba el conocimiento, pues era el espíritu, ¿verdad? Su espíritu, ¿verdad? Sócrates era un hombre de Dios, ¿verdad? Hablaba del alma, ¿verdad? Sí, hablaba de la reencarnación y todo eso. Entonces, Pablo también habla de la resurrección de las almas, que no es otra cosa más no es otra cosa más que la reencarnación. Un recién nacido es un muerto resucitado, ¿sí? Esa es la resurrección, la reencarnación está en la Biblia, ¿sí? Acuérdense cuando uno de sus discípulos de Jesús le pregunta, Maestro, ¿quién pecó para que él haya nacido ciego? ¿Sí? Manejaban en su lenguaje la reencarnación. Todo eso fue sacado de la Biblia en los concilios, en los primeros concilios que se llevaron a cabo en los primeros siglos del cristianismo, en el concilio de Trento, en el concilio de Nicea, en el concilio de Constantinopla. Entonces, este de Charles Taze Russell, que fue el fundador de los Testigos de Jehová, que se me hizo la otra hojita, no, aquí está, este señor era masón, sí, era masón y cuando falleció lo llevaron a un cementerio, a su cuerpo, y colocaron una pirámide masona egipcia sobre su tumba. Pasó el tiempo y sus mismos agremiados de su iglesia reclamaron que quitaran esa pirámide de la tumba de Russell y la quitaron con una excavadora. Ahí está la excavadora, sí. Entonces, lo mismo pasó con Elena G. de White, la fundadora de los adventistas. En su tumba colocaron un obelisco egipcio, sí, porque también era masona la señora Elena G. de White, sí. Entonces, los masones están mezclados con los judíos, los masones malintencionados, los degenerados, porque hay dos tipos de masones. Están los masones de Estados Unidos, son mafiosos, están desviados y están coludidos con los judíos, con los Illuminati. Los verdaderos masones son otros, más que nada los podemos encontrar en Europa, ¿sí? Han habido grandes masones como José María Ragón, Augusto Le Plongeon, Eliphas Levi, etcétera, ¿verdad? Hay que hacer la diferencia, sí, hay que hacer la diferencia. La masonería de Estados Unidos fue contaminada por los Illuminati. Los Illuminati son ateos, buscan destruir todas las religiones. Son un virus que le cayó a la masonería, la desviaron, la contaminaron. Entonces se dedican pues a hacer cosas inapropiadas, ¿verdad? A fundar ideologías religiosas con sesgos para manipular, ¿sí? Para controlar, para combatir otras religiones. Entonces, les decía que los adventistas y los testigos de Jehová no aceptan cosas que vivió Jesucristo, como el ladrón que mandó Jesús al paraíso, la estrella de Belén, o la asunción de la Virgen María. Entonces, aquí en México hay una secta que se llama la Nueva Generación Internacional, más que nada está en Tabasco y en la Ciudad de México. Esa secta llegó a México de Texas. Llegó a Tabasco también a través del gobierno, cuando el gobierno de Roberto Madrazo Pintado, a través de Guillermo Narváez Osorio, que era como el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Compraron una franquicia en Estados Unidos, allá con los davidianos, creo que se llamaban así, o los bautistas, algo así se llamaban en Texas. Se quemaron allá en Texas, les prendieron fuego a su iglesia en el Rancho Carmelo, en el Monte Carmelo se llamaba su iglesia allá. Tenían un laboratorio de metanfetaminas ahí en el Monte Carmelo.
en una hacienda que tenían en Texas, en Waco, Texas. Esta secta Nueva Generación Internacional, pues se dedica al lucro, a hacer negocio con la religión, y son ejecutivos de la fe, de la religión, son magnates de la fe, son empresarios de la fe. No tienen espiritualidad, no tienen un semblante espiritual, se burlan de los feligreses en el púlpito, en el atril, ahí donde se paran, estafan a la gente diciéndoles que van a recibir sanaciones, pero tienen que hacer un pacto de 5,000, de 10,000, de 15,000 pesos para ser curado por el Señor. Pues es un vil fraude, ¿verdad? Se dedican al robo descarado, son fanáticos, son sectarios, bueno, sí, odian la cultura mexicana, odian la cultura olmeca, la cultura azteca, maya, porque en una ocasión mandaron a pintorretear las cabezas olmecas en el Parque Museo La Venta de Villahermosa, ¿sí? Recibieron una multa, los metieron presos, pagaron una multa por el daño. Hay mucho fanatismo ahí en esa Nueva Generación Internacional. También tenemos la ideología o la filosofía falsa de cristianismo evangélico, la Casa de Dios de Cash Luna. Sí, Cash Luna es un payaso, es un coach, esos son términos modernos, ¿sí? Cash Luna y Benny Hinn, que pertenecen a la misma ideología, que es el cristianismo evangélico, pues ellos son los que están en el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad, pues, consiste en que, pues, como su nombre lo dice, buscan la prosperidad económica a través de la religión, ¿verdad? Utilizan la Biblia, la religión, lo espiritual para motivar a la gente a superarse en forma material, ¿sí? Eso ya no es religión ni es secta, eso ya es una aberración. Entonces hacen una transposición de lo que es la Biblia hacia las finanzas. Por ejemplo, Cash Luna dice, bueno, Jesucristo nació en un pesebre y hay que dejar los tiempos de pesebre, ¿verdad? Hay que dejar de ser pobre, ¿verdad? Utiliza los pasajes bíblicos para darle un significado o una connotación diferente, ¿verdad? Un enfoque diferente financiero a los pasajes bíblicos. Los tiempos de pesebre son los tiempos de la pobreza, o sea, hay que conseguirse una mansión, ¿verdad? Una madriguera, como dice Jesucristo. Jesucristo le dijo a un hombre, los zorros tienen tus madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza, porque hubo un hombre que se especula que era un político y le dijo a Jesucristo, yo iré a donde tú vayas. Y Jesucristo le dice, los zorros tienen sus madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde posar la cabeza. Pues esa madriguera, pues, son las mansiones, ¿verdad?, de los políticos, porque el zorro siempre ha estado relacionado, o más bien es el símbolo del político. A los políticos les llaman zorros y es el animal que representa a los políticos. Los zorros tienen sus madrigueras, les dijo Jesucristo. Entonces Cash Luna no quiere pesebre, quiere una madriguera de lujo, una mansión, ¿verdad? Hay que dejar los tiempos de pesebre, dice Cash Luna. Se da volantines ahí en el escenario donde habla, pues ahí es un payaso, son payasos y aparentemente son buenos pastores, pero no. La reina del sur, que es de Guatemala y es narcotraficante, le dio mucho dinero para que construyera su iglesia en forma de estadio allá en Guatemala. De hecho, dicen que eran vecinos, Cash Luna con la reina del sur. Tiene un avión privado, un jet privado, Cash Luna, ¿verdad? Sí, son empresarios de la fe, magnates de la fe, hasta un documental le hicieron, ¿verdad? Entonces, hoy día, en estos tiempos, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Ya no es para seguir a nadie, no sigan a ningún pastor, a ningún cura, síganse a ustedes mismos. Dios está en nuestro interior, aquí llevamos a Cristo en el ventrículo izquierdo de nuestro corazón.
hagan mucha oración, mucha meditación, síganse a ustedes mismos. Dios está dentro de nosotros, nuestro cuerpo es un templo, ¿sí? Todas las religiones, sectas, ideologías están podridas hasta el tuétano, ¿sí? El 90% de los sacerdotes, clérigos, papas, cardenales, obispos del Vaticano son homosexuales. Entonces, me falta platicarles acerca de Maharishi Mahesh Yogi, que fue un gurú oriental que se volvió gurú de los Beatles, enseñó a fumar marihuana a George Harrison, el guitarrista principal de los Beatles, ¿sí? Hay sectas en todo el mundo, ¿verdad? Ideologías políticas son, ¿verdad? Ideologías políticas, hemos dicho, filosofías de mala clase, ¿sí? En todo el mundo, en Oriente, en Occidente, hay ideologías, filosofías de mala clase, ¿sí? Falsos gurús. Está Osho, que era un alcohólico, un drogadicto, lavador de dinero. También está Deepak Chopra, que de hecho ya descubrieron que llegaba a la isla del pecado. También llegaba Juan Pablo II a la isla del pecado de Jeffrey Epstein, el pedófilo que compró una isla en el Caribe e invitaba a los políticos de Estados Unidos a su isla a violar niños menores de edad, ¿sí? Ahí llegaba también Donald Trump, etc. Entonces, Maharishi Mahesh Yogi fue un gurú, un falso gurú que enseñó a George Harrison de los Beatles a fumar marihuana, ¿sí? No sé si ya les platiqué sobre la parábola del buen samaritano. Pues estas ideologías políticas no practican la parábola del buen samaritano. Está prohibido, y en Sodoma también se prohibía ayudar a la gente, así como le prohíben a los testigos de Jehová y a los adventistas y a los mormones ayudar a los menesterosos. Yo creo que esto de ayudar al prójimo que está caído, herido, es hasta del sentido común, no tiene nada que ver con la religión. Hay personas que no están en ninguna religión y sin embargo hacen buenas obras, y toda persona que hace buenas obras es religioso, porque el que hace cosas malas pues no es religioso. Religión viene de religar, que quiere decir religarse a Dios. Y una persona que es atea, agnóstica, escéptica, que no quiere saber nada de Dios, está desligado de Dios. Entonces, religión viene de religar, que quiere decir religarse a Dios, volverse a ligar, porque estamos desligados, ¿verdad? Estamos desligados porque tenemos el ego. Al ego en la gnosis se le llama la catequis suelta. Necesitamos la catequis ligada. La catequis ligada es ligarse a Dios, ¿sí? Entonces necesitamos religarnos a Dios, necesitamos ser religiosos, y el que es religioso es una persona buena, ¿verdad? Entonces también la palabra yoga viene de yugo, que debemos atarnos al yugo de Cristo, ¿sí? Entonces cuando andamos con el yugo de Cristo, cuando nos apegamos al yugo de Cristo, pues nos alivia nuestra carga, ¿verdad? Entonces hay que religarse a Dios, ¿sí? Entonces, considero que es todo lo que tenía que decirles a ustedes acerca de las religiones, las sectas y las ideologías políticas o filosofías de mala clase. Pues como les decía al principio, toda religión que se diga religión y no tiene una liturgia, no tiene un credo y no tiene una Biblia y 10 mandamientos, no es religión. Sinceramente no es religión, no es religión. No se confundan, aprendan a diferenciar qué es una religión, qué es una secta y qué es una ideología política o una filosofía de mala clase. ¿Sí? Así es. Gracias por ver este video.